Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Hola, ¿cómo está? Muchos empresarios hacen crecer sus negocios a punta de mucho esfuerzo y sacrificio, pero evidentemente también tomando muy buenas decisiones en su gestión empresarial. Pero nos hemos puesto a pensar sobre los diferentes tipos de riesgo que se asumen al empezar a operar un determinado negocio. ¿Sabías además que muchos riesgos no pueden ser asegurables, pero que se pueden manejar de una manera óptima, con muy buenas prácticas y políticas de gestión de riesgo y que no necesariamente te van a costar dinero? Hoy tenemos como invitado a Yerbo Pacchioni, experto en consultoría y gestión de riesgos empresariales, con más de 20 años de experiencia ocupando cargos ejecutivos en los principales brokers de seguros a nivel global. Bienvenidos a un nuevo episodio. Mi nombre es César López del Campo y esto es El Inversionista. Hola, Yerbo, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Un gusto tenerte acá en El Inversionista y muchas gracias por aceptar la invitación. ¿Cómo estás? Muy bien, César, gracias. Todo excelente. ¿Tú qué tal? ¿Cómo van todo? ¿Cómo están todos por ahí? Todo muy bien, avanzando como siempre, Qué con muchos bueno. proyectos, pero todo felizmente muy bien. Yerbo, a ver, vamos a hablar hoy día de un tema bastante importante, que es el tema de la prevención de riesgos. Claro, toda una planificación, es toda una política que involucra, diría yo, que a muchas áreas dentro de una organización, pero que tal vez en el corporativo, en empresas bastante grandes, sí estén bien identificadas, pero que en emprendimientos pequeños, en emprendimientos familiares o medianos que están en ese proceso de escalamiento, no lo tienen muy mapeado. Explícanos un poco, y hay algo que me llama la atención muchísimo previo a esta pregunta sobre tu perfil profesional. Eres un profesional bastante joven y que tiene mucha experiencia en este rubro de la prevención de riesgos. Cuéntame un poquito antes de entrar a la pregunta inicial sobre tu experiencia en todo este rubro de la prevención y políticas de riesgo. Excelente, César. Claro, encantado. Mira, yo tengo ya 22 años casi metido en el mundo de la gestión de riesgos, ¿no? Durante este tiempo he tenido la oportunidad de trabajar en grandes compañías globales, ¿no? Enfocadas a la consultoría de riesgos. Y tanto en Perú he tenido dos oportunidades también, estuve fuera, una en Madrid y otra en Londres, ¿no? Entonces siempre muy enfocado a lo largo de esta carrera, ¿no? A cómo entender primero cómo las empresas generan valor y luego de entender el sector, entender la empresa, es cómo proteger ese valor, ¿no? Porque tú lo has dicho algo bien interesante al comienzo de la entrevista. Las empresas corporativas suelen tener una gestión de riesgos y pueden tener una visión de riesgos un poquito más avanzada, porque justamente por su tamaño, por sus dimensiones, se dan cuenta que hay eventos catastróficos, hay cosas que pueden ocurrir, que pueden impactar directamente frente a esa utilidad esperada, frente a ese crecimiento esperado, ¿no? Pero por otro lado, has tocado un tema interesante que los emprendedores, ¿no? Que hoy día nos escuchan, muchas veces nacen o crean sus negocios pues con una inversión propia, con un préstamo, ¿no? O hereda un negocio familiar, ¿no? Y en realidad el emprendedor está muy enfocado en crecer, en buscar más clientes, e intentar hacer las cosas diferente, pero pocas veces dentro de esa ecuación se pone a pensar en qué ocurriría si un siniestro pasa, ¿no? Si algo ocurre, ¿no? O sea, ¿qué pasaría si es que esa fábrica de zapatos, que quizá la heredé o la creé en Trujillo, para ponerlo ahí, porque ya hacen muy buenos zapatos, ¿no?
que está vendiendo bien, que ya estoy colocando los zapatos no solamente a nivel nacional, sino estoy comenzando a exportar, se incendia. Entonces, ¿qué va a pasar con el personal? ¿Qué va a pasar con las deudas con los bancos? ¿Qué va a pasar, no, con los compromisos que dejo de cubrir, ¿no? Entonces, es importantísimo que tengamos un espacio como este para poder un poco reflexionar acerca de qué debería ser un emprendedor también, teniendo tener una noción de cómo los riesgos bien administrados, ¿no? Pueden realmente mitigarse de alguna manera. Y lo más importante es que frente a un evento puedas continuar tu negocio después del mismo, ¿no? Porque esa es la idea, ¿no? O sea, ¿de qué me sirve hacer toda una estrategia para que si mañana más tarde se me quema la planta, ya no puedo volver a vender un zapato más, ¿no? Entonces, esto Correcto. es parte de la experiencia en la que vengo ya varios años metido, ¿no? Así que encantado de poder compartir con ustedes algunos tips y Dale, estrategias dale. que pueden Perfecto, servir. perfecto. Vamos abordando un poco la primera pregunta que te hacía, ¿no? Sí. Ya más o menos la has venido respondiendo con algunos detalles, con algunos ejemplos. Y sí, pues, ¿no? Es verdad que en el mundo corporativo las grandes empresas pues tienen incluso gerente, una gerencia, un área destinada para el tema de riesgos. Y está muy bien, porque lo tienen bastante mapeado, lo tienen bastante controlado. Pero cuando un emprendedor, y bueno, vamos, no hablemos de un emprendimiento pequeño, ya un emprendimiento que tiene un volumen de venta familiar o que ha nacido en esta esfera familiar y que ya está teniendo volúmenes de venta interesante, no tienen mapeado justamente este rubro. Y cuando uno empieza a escuchar un tema de riesgo, lo primero que se le viene a la cabeza, lo primero que se le viene a la cabeza es seguros. Uy, Correcto. no, tengo que pagar seguros, esto me va a costar tanto, y el emprendedor lo ve como una salida de dinero que no tiene un retorno o con un fin inmediato para lo que tú comentabas, ¿no? Que es, a mí me preocupa vender y me preocupa tener el dinero para pagar la planilla a fin de mes. El pago del seguro no me va a coberturar eso. Explícanos tú un poquito. Ahora, entiendo yo, y tú que eres el experto me dirás, claro, pero el seguro finalmente es parte de toda una política, no es la última parte de Ahí, todo esto. Explícanos ese exactamente. tema. Tú has dado en el punto crucial aquí, ¿no? El seguro es una forma que las compañías tienen, o las empresas o los emprendedores tienen de transferir ese riesgo. Y es válido, ¿no? Es una forma de transferir el riesgo donde yo pago una prima para que mañana más tarde, si me pasa algo, el seguro cubra ese riesgo que yo quiero proteger. Pero antes de ir al seguro, uno tiene que tener un enfoque de gerencia de riesgos y era un poco lo que hacen estas grandes corporaciones, pero que es totalmente aplicable a cualquier empresa, mediana, chica, emprendedor, lo que sea, ¿no? Que es la primera etapa que lo que nosotros tenemos que hacer es identificar los riesgos. Es decir, y eso no, yo no necesito un especialista para identificar los riesgos. En realidad, nosotros, todos los que son dueños de sus propios negocios, tienen que tener la capacidad de poder identificar cuáles son los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Y hay diferentes tipos de riesgos. Por ejemplo, hay riesgos, como hablaba hace un tiempo en unas entrevistas que hablamos cuando vinieron las lluvias y todo esto que pasó en el norte, ¿no? Oye, si mi fábrica, si mi empresa, si mi bodega, ¿no? Está en la ribera de un río y por ahí, cada vez que hay fenómeno de niño, pasa el agua y hay huaicos, o sea, esto ya casi ni siquiera es un riesgo, ya pasa a ser una certeza, porque va a pasar, ¿no? Claro. Entonces, ahora, mañana más tarde, yo tengo una exposición, estoy en una zona, ahora, todos sabemos que estamos en una zona sísmica, Perú es un país sísmico, entonces, que no haya habido un terremotazo como le pasó a Chincha, Pisco, Paracas, y toda la zona, ¿no? Sí. Del sur. Yo me acuerdo que en esa oportunidad yo tuve un cliente muy grande que manejaba todo lo que era la transmisión de energía en esa zona y los daños fueron enormes. O sea, no solamente a esta empresa, sino a las casas, a los negocios, a todo, ¿no? Entonces, el día que venga va a ser un tema catastrófico. Sabemos que va a pasar, sabemos que va a venir de todas maneras. ¿Cuándo? No sabemos. Pero no pensemos en el gran terremoto, porque a veces uno dice, uy, de acá que venga, por ahí que yo no estoy vivo cuando venga, así que sigo vendiendo ahorita, que es lo que quiero hacer. Si no, pensemos en otro tipo de riesgos, ¿no? Oye, riesgo de un huaico, riesgo de inundación. ¿Qué hago? ¿No? Entonces, primero identifico los riesgos, digo, ¿cuáles son los riesgos que mi negocio puede tener? ¿Cuáles son los riesgos? ¿A qué puedo estar expuesto como dueño de este negocio? ¿De acuerdo? Y una vez que yo los tengo identificados, viene la segunda etapa que es evaluar.
Entonces, en evaluar los riesgos, yo comienzo a decir, ok, ¿cuál es el impacto, por ejemplo, de yo tener un incendio en mi planta? O tener un incendio en mi peluquería, o tener un incendio en la bodega. Si tengo un incendio, todo por los materiales que vendo en general, este emprendimiento, esta empresa podría desaparecer, sí. Ahora, ¿cómo logro, cuál es la cuantificación de lo que podría pasar? Porque no solamente se me va a quemar mercadería, porque es una realidad, se me va a quemar mercadería, materia prima, productos en proceso, si soy una fábrica, ¿no? Productos terminados, ¿no? También se me van a quemar las máquinas. ¿Cuál es el valor de esa maquinaria? También se me va a quemar la infraestructura, ¿no? O sea, podemos llegar y es bueno o sea, comenzar a cuantificar. Pero no solamente el tema de incendio, yo también puedo tener una máquina principal. Y eso es algo interesante, ¿no? Hay muchas empresas, y si lo llevo a la gran minería, tú tienes una planta concentradora y en la planta concentradora tienes un equipo crítico, ¿no? Entonces, todo negocio tiene un equipo crítico, todos los que producen, ¿no? Entonces, si mi máquina que hace zapatos y con la que es el corazón de mi negocio, ¿no? Yo tengo que tener identificado que esa máquina también puede tener una falla. Entonces, si esa falla ocurre y esa máquina explota o simplemente se malogra, ¿no? ¿Qué va a pasar con esos zapatos que yo tenía que construir? Entonces, primero identifico el riesgo y luego evalúo cuál es el impacto, tanto material como el lucro cesante, es decir, lo que yo voy a dejar de percibir si ese daño me ocurre. Entonces, muchas veces la gente que toma, incluso los que toman seguros, ¿ah? Dicen, oye, no, yo solamente quiero proteger la máquina, pero no se acuerda que si proteges la máquina, y bien que la protejas, pero mañana, si esa máquina revienta, esa máquina te deja de producir ingresos y con esos ingresos tú pagas costos. Entonces, si yo no solamente aseguro la máquina, sino también el impacto que esa máquina me deja de generar, puedo estar en una situación desventajosa. Y hay mucha gente y mucho emprendedor y mucha empresa que asegura la máquina porque el banco le obliga a asegurar la máquina, ¿no? Yo saco un leasing con el banco y el banco me dice, ¿quieres que te preste la plata? Sí, tiene que tener un seguro. Y perfecto, tú lo sacas. Pero recuerda que ese seguro no es para ti. Ese seguro es para pagarle al banco si la máquina se malogra. Y a ti, ¿quién te paga? ¿No? Entonces, primera etapa, identifico los riesgos y los evalúo. Una vez que ya tengo identificados los riesgos, los tengo claros, ya sé cuáles son los riesgos que puede tener mi negocio y cuál es el impacto económico que podría tener, pasa a la siguiente etapa, que es qué puedo hacer, ¿de acuerdo? Entonces ahí viene el tema, ¿no? Uno, los puedo eliminar y pongo un ejemplo simple. Si yo estoy en una ribera del río, ¿es posibilidad de que yo mueva la planta a otro lado? Si la posibilidad existe, entonces estoy eliminando ese riesgo de huaico, porque no va a pasar por ahí, ¿de acuerdo? Ahora, si yo no lo puedo mover ese riesgo de ahí, porque no lo puedo mover, ¿cómo puedo reducir el riesgo? Puedo poner alguna pared, puedo subir un poco el nivel de la planta, puedo poner paredes que en el momento que el huaico venga, evite que el agua entre, puedo tener sacos, ¿no? Para que en el momento que comience a venir un huaico, yo tape las puertas y selle para que no entre el agua. Entonces, si tú te das cuenta, yo lo que estoy haciendo es, ya que no puedo eliminar el riesgo, lo estoy reduciendo. Otro ejemplo, y que también pasa en las grandes plantas, tengo un transformador, dos transformadores juntos, y los dos transformadores le dan la potencia a toda mi planta. ¿Los puedo separar? Porque si los puedo separar, porque si uno se quema, va a quemar al otro. ¿De acuerdo? No, no los puedo separar, porque la planta no me lo permite. ¿Puedo ponerle una pared contra fuego en medio para que si se quema uno, no llega al del otro? Sí. ¿Puedo poner o invertir en un sistema contra incendio de contención para que cuando uno se esté prendiendo, más la pared no se queme el otro? ¿Eso qué me permite? Que la mitad de mi planta va a poder seguir operando con la energía. Es decir, no voy a tener un impacto económico total. Y así vas, ¿no? Y así vas comenzando a, a cuestionarte y a ver de qué manera puedes, pues, reducir este riesgo. Entonces, si no lo puedo eliminar, lo tengo que reducir. Ahora, si no lo puedo reducir, porque también llega un momento donde te das cuenta, así yo ponga los sacos, tarde o temprano el agua va a entrar, ¿no? Entonces,
ahí viene la tercera parte que es la transferencia, ¿no? Si yo no lo puedo reducir, hay que transferir. Y la transferencia es, yo puedo tener un monto de plata que yo separo todos los meses para autoasegurarme y el día que me pase algo, agarrar ese monto y aplicarlo. Puedo ir a donde un seguro y puedo ir donde el seguro y decir, bueno, ya, quiero proteger este bien, la materia prima, los activos, el lucro cesante, ¿no? Y mi máxima exposición es tal, entonces quiero un seguro por estas características. Y así transfiere ese riesgo. Pero mira, el mundo de los riesgos es tan grande que en realidad no solamente tienes que verlo de esa forma, porque cuando tú haces el análisis de riesgos, te lo pongo así. Dime, ¿cuál es el principal riesgo de un restaurante? Desde tu punto de vista, César. Depende, ¿no? O sea, ¿operativo te refieres? Un riesgo que a ti te preocuparía, si tú eres dueño de un restaurante, ¿qué te preocuparía tú como un dueño de un restaurante? Bueno, primero que no tenga personal, que no entre gente, pero si fuera un tema de cocina netamente, pues claro, Ujú. me quede sin trabajadores, ¿no? Podría ser un Ya, riesgo. es exactamente, es un riesgo. ¿Qué pasa cuando la gente no quiere ir? Sí. Ese es un riesgo de negocio, perfecto. ¿Qué otro riesgo te preocuparía como un restaurante? Que esto es un poco el cuestionamiento que nos tenemos que hacer, No, ¿no? por supuesto, por supuesto. Por ejemplo, ¿Qué es lo peor, qué es lo peor tema que de le podría salubridad, por pasar? ejemplo. Me preocuparía mucho el tema de Exactamente. salubridad. ¿Qué es lo peor que le podría pasar a un consumidor de tu restaurante? Claro, que se intoxique, que le haga daño el producto y chao, ¿Ya? listo. ¿Y qué pasaría si eso ocurre? Lo más probable es que cierre el negocio, ¿no? Lo más probable. ¿No? Entonces, ¿qué va a pasar? Vamos a poner el ejemplo. Van a tu restaurante, una persona se intoxica y en el peor escenario, vamos a ponernos, nosotros somos los expertos en riesgo, siempre vemos lo peor que Lo puede peor, lo pasar para peor. poder ver, no, Claro. ¿qué es lo peor? Se intoxica una niña de 8 años y fallece. Wow, claro. Entonces, vamos para atrás. Primero, cuáles son los riesgos que puede dar? Una persona podría intoxicarse y podría morir. Ojo, ok, vamos a retroceder. ¿Qué tendría que pasar o qué tendría yo que hacer para que eso no pase? Tengo que tener medidas de salubridad de primero, tengo que tener todos los productos que yo compre sean frescos, de calidad, tener estándares de preparación de alimentos. ¿Te das cuenta, no? Comienzas, ¿cómo los conservo? Porque ¿qué pasa si tengo el pescado y no lo enfrío bien? Entonces viene una persona o mariscos y no lo tengo bien congelado, ese pescado. Entonces ya comienzo yo a tener una visión. Oye, si pienso en el riesgo de que alguien muera en el peor escenario, se intoxique en mi restaurante, vamos hacia atrás. ¿Qué tendría que hacer para que no pase? Ok, salubridad, protocolos, higiene, ¿no? Y vas viendo ya listo. Ahora, ¿qué más podría hacer? Oye, quizá debería tener unos mejores frigoríficos, ¿no? ¿No? Y comienzas a ir pensando y luego ya vienes a la última etapa. ¿Qué pasa si a pesar que tengo mis protocolos, hago todo bien, alguien se intoxica y fallece? Puede pasar, ¿no? Tengo que tener un seguro de responsabilidad civil que cubra la demanda que me vaya a hacer esa persona por un hecho que pasó en mi local, ¿no? Y no solamente la demanda, sino los costos legales y la demanda finalmente civil por lo que podría pasar en caso me demande. Así yo haya sido diligente, haya sido todo, si ese niño o niña fallece o adulto o lo que sea, ¿tengo la culpa? Sí, porque está en mi local también. Entonces yo voy a tener que defenderme. Entonces hay un proceso legal de defensa y adicionalmente va a haber una indemnización o una transacción extrajudicial. Por ende, te das cuenta, estamos hablando ahora, te estoy hablando de un riesgo totalmente diferente, porque ahorita estábamos pensando en, siempre se incendia mi local, se quema. ¿Qué pasa si yo le hago daño a alguien en mi negocio? ¿No? Qué Entonces, interesante, de verdad, que qué interesante la reflexión. Y yo me imagino que, a ver, contemos un poco a las personas, ¿no? Justo la entrevista la pactamos en una hora, empezamos un poquito después porque tú tenías mm, un prospecto que tenías que atender. Y ujú, yo me imagino que esta pregunta que tú me haces a mí, o sea, me imagino también que se la trasladas a un posible cliente, ¿no? Porque correcto. de hecho con esta pregunta a mí me hace, yo he tenido negocio de restaurante eh, y no se me hubiera pasado por la cabeza que algo así podía pasar. Por ejemplo, ¿no? Te lo digo honestamente. Y Ah, estoy seguro que la gran mayoría de personas que tienen diferentes tipos de negocio, pues no se pone a pensar la magnitud o el impacto que podría ocasionar un evento
que no necesariamente sea un fenómeno natural o algo por el estilo, pero que pueda suceder dentro de un local. Qué interesante la reflexión. Preguntas tan básicas que te pueden hacer reflexionar. Y viene algo, ¿ah? Vamos a... Esos son los riesgos asegurables, porque yo lo puedo Ujú. asegurar, pero hay otros riesgos que no son asegurables como la reputación. Ah, Vamos por al supuesto. ejemplo del Domino's Pizza. ¿Te acuerdas que hace mucho tiempo hubo Claro, un claro, sí. problema, la cucaracha, Sí, todo sí. eso? Mira, esto, por ejemplo, fue siendo una empresa global, ¿no? Un claro ejemplo de que no existía un protocolo de emergencia, porque tú también tienes que tener protocolo de emergencia. Entonces, si tú tienes un restaurante y algo pasa, como lo que pasó con la cucaracha, o sea, la respuesta que recibió ese cliente cuando dijo, oye, nosotros no, esto no es mi cucaracha, hizo todo el impacto. Si ellos se hubieran agarrado, hubieran dicho, primero pedir disculpas. Sea tuya o no sea tuya, sea sembrado o no sea sembrado, no lo sabes, pero tú tendrías que tener un protocolo. Todos tus trabajadores tendrían que saber. Si alguien llama a decir de que ha encontrado un bicho en la pizza, lo primero que tiene que hacer es pedir disculpas, seas culpable o no. Segundo, luego, ¿cuáles son las acciones a hacer? Señor, le vamos a devolver su dinero, queremos invitarlo al local para que vea las medidas de sanidad que tenemos, ¿no? Y probablemente le das una compensación. Mira, ven al local y si no, te mando pizza gratis un mes, no sé, ¿me entiendes? Y eso hubiera sido una contención y no era asegurable, ¿ah? ¿Me entiendes? Claro. Sino simplemente era tener un protocolo de, oye, ¿qué pasa si fallo? Porque todos vamos a fallar. En algún momento de nuestros negocios, todos vamos a fallar. Entonces, tenemos que tener claro qué hacer en el momento que yo fallo y cómo, o sea, que mi reacción genere de alguna forma que el cliente no me destroce, porque antes no existía esto, Uy, sí. no existía esto, ¿no? Claro. Ahora filmo y salgo en Facebook Live o en Instagram Live diciendo, miren, acá estoy abriendo la pizza, ¿no? Y miles de millones de personas lo ven y en un segundo tu reputación desapareció, ¿no? Entonces, Sí. ahora más que nunca, los locales, los emprendedores, los empresarios tienen que tener una visión que tienen que esto es una bala. Y puede ser que no haya sido tu culpa, o puede ser que haya sido tu culpa, pero tu reacción no puedes improvisarla. Tienes que tenerla ya, tienes que tener ciertos protocolos que te permitan, pues, de alguna manera, tener cierta estandarización de acciones Sí. que le permitan a la compañía, pues, reducir el impacto. Ojo, no lo estás eliminando, estás reduciendo el impacto. Pero yendo al ejemplo de Domino's, probablemente si hubieran tenido una reacción distinta, ese consumidor no tomaba la foto, no la subía, y es una cadena que se fue, ya regresó, pero se fue. O sea, es más, no Sí, solo claro. impactó a la categoría, la gente dejó de comprar pizza, o sea, a ese nivel, ¿no? Entonces, mira lo interesante que es el mundo de los riesgos y por eso que no solo se trata de seguros, se trata de una gestión integral de riesgos, riesgos del personal. Oye, tengo una empresa de seguridad o tengo una empresa de personas que hacen limpieza de lunas. ¿Qué pasa si esa persona se cae? Claro. No, tengo que darle un equipo de protección. ¿De qué me sirve darle un equipo de protección si no sabe usarlo? Si no superviso que lo use. Entonces, lo bonito de esto es que comienzas tú a cuestionar tu negocio y a encontrar que hay diferentes riesgos y que muchos de ellos pueden ser gestionados sin gastar un dólar, ¿ah? ¿No? Y el resto sí, oye, ya lo que no puedo hacer, lo que no lo puedo mover, ya lo transfiero, pues, y yo ya tomo la decisión de que me hagan un análisis y me digan cuánto me podría costar, pues, transferir ese riesgo, ¿no? Perfecto. Ahora, vamos a hablar sobre el tema de seguros que tú, Ujú. evidentemente, pues tienes mucha experiencia en este campo. Y claro, a ver, digamos, el tema del seguro, el mercado de seguros es un mercado bastante, a ver, vamos a decirle así, ¿no? Bastante competitivo, ¿no? Tal vez hace 15 años, ¿no? Por ahí 15 10 años atrás, pues era un mercado bastante atractivo también, por ejemplo, para los brokers de seguros, ¿no? Porque tú encontrabas que era un negocio rentable. Hoy en día, el cliente que pide un seguro, desde el seguro más básico, un SOAT o un seguro para tu auto o diferentes tipos de seguro, quiere pagar menos y quiere seguir manteniendo el estándar que te cobertura el seguro o de repente hasta un poco más. ¿Cómo está este mercado que es tan competitivo y sigue siendo un negocio atractivo para los brokers de seguros? Mira, buena tu pregunta, en realidad, dada que la penetración de los seguros es tan baja,
En realidad hay muchísimo todavía por hacer. Hay mucho por generar una cultura de prevención y yo creo que esto es un negocio que en la medida de que los brokers de seguros busquen en masificar estas opciones, hay mercado para todos, ¿no? Claro, ¿qué es lo que pasa normalmente? Grandes brokers corporativos siempre están detrás de las grandes cuentas que sí tienen esa cultura del riesgo, ¿no? Y hay esta guerra de precios y todo esto, pero en realidad hay un segmento muy grande de empresas, emprendedores, clientes que necesitan tener una orientación de la que estamos hablando, ¿no? Y que pueden tener opciones en aseguradoras como Mafre, Rima, Pacífico, Positiva, Liberty, ¿no? Chubb, hay varias opciones de combos o paquetes estructurados para este tipo de negocios que puede ser una opción, pero esa es la última parte, nuevamente, una vez que yo ya hice todo el análisis anterior, ¿no? Entonces, es un mercado competitivo, sí, son pocas aseguradoras también, ¿no? Tienes países como Colombia que pueden tener 30, 40 aseguradoras, aquí hay 8, 9, no más, de las cuales 4 son grandes, ¿no? Eso genera también mayor competitividad, o sea, mejores precios, ¿no? Pero definitivamente el cliente de hoy que está buscando, como tú bien dices, invertir lo menos posible y tener la mayor cobertura. Y ahí viene un poco lo que hagamos nosotros como, ¿qué más te puedo dar en vez de venderte un seguro? ¿No? Porque si yo te puedo decir, mira, se incendia tu casa, esta aseguradora te paga esto, esta te paga la otra, no, sino que hay detrás, ¿no? Yo creo que el tema aquí está en la asesoría antes de adquirir un seguro, en caso lo necesites, ojo, ¿no? Durante, en el momento que pasa, ¿no? Porque en el momento que pasa, en el momento que se incendia, en el momento que alguien se intoxica, en el momento que un trabajador se cae, llevarlo a la clínica, todas las coordinaciones, etcétera. Y el después es cómo hacer que te paguen lo más rápido posible, ¿no? Ese es otro Entonces, detalle bien no, importante, ¿no? O sea, ¿cómo correcto. funciona realmente el seguro? Porque vamos a ponerle un ejemplo muy, muy básico. Te compras un seguro para un auto, te Ujú. chocan el auto o te roban el auto, te lo chocan en un siniestro completo del auto, y digamos que el proceso para que la aseguradora te pague o te reponga el auto en el mejor de los casos es un proceso bastante tedioso. Incluso cuando hay un robo, es muy tedioso. ¿Qué tan efectivo es el tema de que, ok, listo, no te preocupes, tienes un seguro, no pasa nada, y es más, te lo dicen, ¿no? Te roban, no pasa nada. Tienes un seguro, entrega el carro, no pasa nada. Pero ¿qué tan efectivo, qué tan real es esta situación? Mira, tocas un tema bien delicado, pero que es cierto, ¿no? O sea, lamentablemente, así como el seguro es una opción de transferencia de riesgo, muchas veces la gente lo ha usado mal, ¿no? Entonces las Ya. aseguradoras también, ¿cómo saben si le robaron el carro o no? ¿No? O sea, hay un montón de cosas que ahí lo que hacen las aseguradoras es tener un procedimiento, pero que básicamente es legal, o sea, denuncias policiales, demostrar la pérdida, hay un periodo de tiempo porque van a salir a buscar el carro, ¿no? Si hablamos de un tema de carro, ¿no? En 30 días tienen que esperar para ver si recuperan o no recuperan la unidad, ¿no? Entonces, sí, o sea, no te dan a pagar inmediato. Y tú has tocado un tema importante. Igual, si se incendia tu fábrica, no es que después que se incendie tu fábrica, al otro día van a venir y te van a dar tu cheque y te decís, listo, eres feliz. Y no vas a tener que demostrar que tenías adentro. Y por eso es que es tan importante el orden, porque si yo aseguro 100 cajas dentro de mi almacén, ¿de acuerdo? Y se ¿Correcto? incendia el almacén, tengo que poder demostrar que tenía las 100 cajas. Ahora, si tenía 140 cajas y solamente aseguré 100 y quiero cobrar las 140, ¿te das cuenta? Entonces, Ok, claro. estas cosas comienzan a pasar. ¿Qué hace el seguro? Contrata un ente independiente que es un ajustador que va al local y dice, a ver, tú dices que se te quemó esto, demuéstrame que existe. Eso es correcto, o sea, Ah, por supuesto. Sí, claro. es lo que es. Entonces, Sí. mientras más ordenado yo tenga mis cosas, mis procedimientos, todo, al final el seguro va a pagar más rápido. Y por eso que parte de la consultoría está ahí también, de que no tengas que esperar de que ocurra para tener todo en orden, sino es comencemos a trabajar juntos para que tengas todo en orden, para que el día que ocurra te paguen lo antes posible. Tú necesitas que te paguen lo antes posible.
Cada día que pasa es un cliente que se va a otro negocio, porque el cliente que se va a comprar ese zapato, si no lo encuentra en tu tienda, ¿dónde va? A la del costado. En el costado, claro. Sí, No, entonces, ¿qué hago yo para que en el menor tiempo posible pueda recuperarme? Y también tengo que tener el orden de tener todos los documentos que demuestren, porque el seguro es buena fe, ¿no? Que demuestren que yo tenía lo que estoy reclamando, ¿no? Hay gente que a veces asegura su carro que vale $10.000 en 20 y dice, ah, si me lo roban, me van a dar 20 y con eso me compro un nuevo carro. Y al final terminan perdiendo porque determinan que ese carro valía 10 y por las puras pagaste más plata, porque no te van a, no es una beneficencia, ¿no? Entonces, ese es el punto que también hay que buscar, pues, ser justo, que es sí, lo de acuerdo, de importante. acuerdo. Ahora, Yerbo, la tecnología aplicada al tema de los seguros, por ejemplo, ahora vemos empresas que utilizan apps como para que su cliente tenga acceso de inmediato con el seguro y que pueda responder de manera inmediata, ¿no? Incluso hay una publicidad de una empresa aseguradora que señala la competencia, a su competencia en el que hay un choque y de inmediato pues llama a la aseguradora por una app. ¿Qué tan importante es esta herramienta y qué tan atractiva es para los clientes de hoy en día poder tener este acceso de herramientas tecnológicas para poder tener el seguro a la mano? Mira, yo creo que es importantísimo, importantísimo. Y te explico por qué, porque, claro, hay consumidor y consumidor, pero recuerda que hay una nueva masa de millennials y millennials, de gente joven, nativos tecnológicos, ¿no? Que para ellos, o sea, es más, tú le quitas el celular y ya no saben qué hacer, porque ahí está su vida, ¿no? Y la vida de todos en general, Sí, pues. pero la vez pasada, hace poco, tuve un siniestro, ¿ya? Usé el app. No voy a hacer cherry a la aseguradora, pero funcionó bien. Este, Normalmente tú llamas y te dice, gracias por llamar a marque uno, marque 2, marque 30 y tú estás, no, o sea, quieres que te contesten porque en ese momento me cayó un huecazo y partí las dos llantas, ¿ya? Entonces, dije, voy a usar el app, porque como estoy en este negocio, quiero vivir la experiencia. Entonces, entré al app y me decía, ¿no? Si usted tiene un siniestro, denle clic acá, clic. ¿Necesita ambulancia? No, ¿no? ¿Qué es lo que necesita? Grúa. ¿Dónde está? Comparte tu geolocalización. Aquí. Y me dijeron, en breve le vamos a asignar un asesor. Y a los 2, 3 minutos, ¡pum! Me salió, el asesor es tal y la grúa está en camino. Usted puede ir viendo de dónde viene. Ahora, venía del RIMA, que yo estaba en La Molina, ¿no? Pero al menos yo sabía que venía. ¿Me Claro. entiendes? Entonces ya eso de ver el camioncito que iba avanzando, ¿no? Al menos Ya te alguien viene. aliviaba al menos, ¿no? Por supuesto, claro. Pero es que, es más, Sí, esa es una estrategia de marketing digital, ¿no? Todos somos impacientes. Y el hecho sí. que tú vayas viendo que va avanzando, ya te da esa sensación, bueno, ya, van a venir por mí. Igual, llegó y me atendieron excelente, levantaron el carro, lo llevaron al taller, todo va muy bien, y todo fue por el app, no hablé con nadie. Porque Interesante. si hubiera llamado, hubiera marca uno, marca 2, marca 10, marca 30, y obviamente, si la tecnología está, hay que usarla, pues, ¿no? Entonces, No, por supuesto. el mismo app me avisó. El taller ya revisó su auto y ya aprobó el presupuesto. Tiene que pagar el deducible. Entonces, yo creo que esto va a ir mejorando, porque tuve que ir al taller a pagar. Quizá mañana más tarde yo en el mismo app pueda pagar. No Por lo sé, supuesto. ¿no? Pero Claro. digo que recordemos que nosotros tenemos que compararnos, todos los negocios tienen que comparar con la mejor experiencia. El cliente no compara productos, compara experiencias. Entonces, en base a eso, tú tienes que, como aseguradora, como broker, como consultor de riesgo, tú tienes que buscar que el cliente tenga la mejor experiencia. Y eso Perfecto. va a garantizar también continuidad en el futuro, ¿no? Genial. Yerbo, esta es la última pregunta. Brevemente, esta pregunta llega gracias a Lúdica. Te cuento que Lúdica es la primera escuela de negocios y educación financiera del Perú, dirigida a niños y adolescentes en etapa escolar. El formato del programa está un poco para poder incentivar a las personas que, digamos, tienen alguna experiencia o quieren vivir alguna experiencia en el tema de inversiones, pero quiero que a través tuyo, con toda la experiencia que tú tienes a nivel de el tema de riesgo y seguros, puedas un poco contarles a la gente, a los emprendedores, cómo pueden manejar, ya lo has hecho durante todo el programa, pero que sea una reflexión final, cómo pueden manejar efectivamente toda esta política y cultura de riesgo dentro de sus emprendimientos.
Mira, como lo hemos venido viendo, ¿no? Lo primero creo que es cuestionarlo, ¿no? Yo creo que todo emprendedor debe tener claro que el riesgo existe, ¿no? O sea, el diablo existe, dicen, ¿no? O sea, el riesgo existe y que como existe, que no me haya tocado, no significa que mañana más tarde no vaya a venir. Entonces, la primera etapa es tener claridad de que los riesgos están. Segundo, identificarlos. Identificarlos por riesgos materiales, riesgos de responsabilidades, ¿no? Comenzar a identificar cuáles son esos riesgos y analizar cuál es el impacto que pueden tener. Luego de tener eso claro es qué puedo hacer con esos riesgos. ¿Los puedo eliminar? Si los puedo eliminar, genial. Puedo reducir ese riesgo, los puedo reducir. Y si no lo puedo reducir, ¿qué hago con ese riesgo? ¿Cómo lo transfiero? ¿No? Entonces, y ahí viene ya el tema de los seguros como una opción de transferencia de riesgo, pero ya con un análisis distinto. Y la última etapa, ya como para englobar, es también tengo que tener claro qué pasa si me pasa, qué pasa si ocurre. Porque una cosa es que yo ya hice mi identificación, hice mi evaluación, transferí los riesgos y se lo pasé al seguro. ¿Cuál es el plan de emergencia? ¿Y cuál es mi plan de continuidad de negocio? Porque no solamente yo tengo que pensar, oye, ¿qué pasa si yo tengo un compromiso con un supermercado para venderle pan? ¿De acuerdo? Y se me quema la panadería. Que el seguro me pague, no me termina de arreglar el problema, porque va a venir el supermercado a decir, ¿y mi pan? Entonces ahí viene la siguiente parte que es el plan de continuidad del negocio. ¿Quién me puede a mí, en caso me pase, hacer el pan con marca blanca, ¿no? Y que yo pueda, así yo gaste más plata, ojo, pero no pierdo a mi cliente, ¿no? Claro, Entonces, cumplir con los compromisos. Ujú. cumplo con mi compromiso, no pierdo a mi cliente, entonces finalmente es identifico, evalúo, reduzco, no, elimino, reduzco, transfiero. Y una vez que ya tengo ahora, ¿cuáles son los planes de emergencia que voy a tener en el momento que pase? ¿Y cuál va a ser mi plan de continuidad de negocio? Es decir, si ya pasó, ¿cómo hago que ese cliente no se vaya? Porque ese es el todo. Pasó. Ahora, ¿cómo hago para que ese cliente me espere? ¿Cómo hago para que ese cliente no se vaya a la competencia, sino que me entienda y que siga conmigo, ¿no? Entonces, creo que Perfecto. esa sería la reflexión final que te podría dar, César. Listo, Yerbo, muchísimas gracias. De verdad que ha sido un placer poder conversar contigo. Todo muy clarísimo. Yo creo que la gente que nos está viendo va a tener conceptos mucho más claros y va de todas maneras a poner en práctica todo lo que tú nos has venido mencionando. Muchísimas gracias. Te agradezco. Hasta No, la próxima. un abrazo. Nos vemos. Nos vemos. Este programa llega gracias a un gentil auspicio de Elementus Comunicaciones, Grupo El Inversionista, Lúdica Junior Business School. Estuvo con nosotros el día de hoy Yerbo Pacchioni, experto en consultoría en gestión de riesgos empresariales. Esperamos que esta entrevista haya sido de su agrado. Conmigo será hasta un nuevo episodio. Esto fue El Inversionista.